vamos a comenzar con la parte de lo que es la información financiera y los registros de contabilidad. Entonces vamos a mirar en especial el aspecto de las compras de mercancías. Los otros tipos de transacciones ustedes las pueden consultar en el PDF del módulo. Allí se explican de manera pues adecuada cada uno de los diferentes tipos de transacciones comunes que ocurren en una organización. Entonces, aquí como les decía, vamos a mirar es la dinámica de un asiento contable. Entonces, como les decía, importante usted tener la transacción económica. Y dentro de la transacción económica, pues analizar qué elementos están interviniendo, las personas que intervienen, qué es lo que se está moviendo, identificar cada uno de los elementos que componen pues la transacción económica. Entonces vamos a mirar unas situaciones de compra de mercancías y de venta de mercancías. Entonces para ello, aquí vamos a mirar este primer registro, donde dice, el 20 de junio, la empresa XYZ compra 50 artículos para la venta. Ojo, tengan en cuenta eso que cuando hacemos referencia a compra de mercancías nos estamos refiriendo a que la empresa va a adquirir unos inventarios. Y compra esos 50 artículos para venderlos posteriormente por un valor de 20 millones de pesos más IVA del 16%. Y que la manera de pagar es con una transferencia bancaria. Entonces acá cuando estamos hablando de los inventarios es importante tener en cuenta el tipo de sistema de medición de los mismos. ¿Qué sistema de inventario está utilizando la empresa para controlarlos y manejarlos? Entonces, cuando la empresa maneja un sistema de inventario periódico, es decir, que la manera de controlar sus mercancías lo hace solamente hasta el finalizar un periodo, una fecha determinada, entonces utiliza las cuentas de costos, compras de mercancías. Cuando la empresa maneja un sistema de inventario permanente, es decir, que en cada momento puede de manera permanente determinar su costo, entonces está utilizando una cuenta de inventarios, mercancías no fabricadas por la empresa. Es importante tener claro esto. Para nuestros registros siempre vamos a utilizar el sistema inventario permanente porque pues la idea es que la organización o la empresa en la cual ustedes trabajen o las que se manejen de ejemplo pues tenga digamos de una manera adecuada el control de sus mercancías o de sus inventarios. Es decir, que en cada momento pueda terminar el costo de los mismos. Eso es lo que hace referencia al uso de estos dos sistemas. Los que vieron el curso de realización de inventarios, allí pueden entender pues a qué estoy haciendo referencia con más precisión estos dos tipos de sistemas. Ahora miremos, para este tipo de registro, entonces es importante la identificación de la empresa. Estamos hablando de la empresa XYZSA, la fecha de la transacción. Aquí está diciendo que el 20 de junio esta empresa adquirió 50 artículos para la venta por valor de 20 millones de pesos, más IVA del 16%, se paga con transferencia bancaria. Entonces, en un asiento de contabilidad se relaciona el nombre de la empresa, la fecha y generalmente también el número del asiento. Número, en este caso 001. La naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza puedo también hacer referencia al código contable. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Con la entrada de las normas internacionales de información financiera, prima más es identificar la naturaleza, es decir, el elemento de la cuenta más que su código, porque los códigos simplemente es una manera metódica u organizada de establecer unas taxonomías. Pero para mí es más importante que ustedes tengan en cuenta si eso es un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso o un gasto y no tanto que se aprendan los códigos, porque los códigos simplemente es una manera sencilla de relacionar ciertas características de transacciones, no más. Pero entonces hay gente que termina desaprendiéndose en las cuentas, que la cuenta 1435, que la cuenta 2335, y uno al final les pregunta, ¿y esa cuenta a qué hace referencia? Y no saben. Entonces más importante manejar es el concepto, la parte conceptual, que eso es lo que en las NIF se propende más, es hacia ello. Entonces, cuando uno va a hacer la transacción,
la identificación, la realización como tal del registro, pues hay que tener en cuenta este formato bajo un asiento de contabilidad. En el asiento de contabilidad se debe cumplir el principio de la partida doble. Véanlo acá. Cuando yo digo sumas iguales, tanto la suma de los débitos como de los créditos o el debe y el haber debe sumar lo mismo. Es decir, que entre estos dos valores de acá se deben mantener. Y si ustedes se dan cuenta, se fijan, aquí estamos manejando en un asiento de contabilidad también las cuentas T. Mírelas. Esto aquí es la representación de una cuenta T. Entonces, a la final, el asiento de contabilidad es una manera organizada de presentar la información que también usted lo puede hacer en una cuenta T. Cuando usted hace cuentas T, por cada una de las cuentas, aquí la cuenta 1 y aquí la cuenta 2, y usted coloca aquí un valor, y usted coloca aquí otro valor, usted está haciendo lo mismo en un asiento de contabilidad, solamente que en el asiento de contabilidad, usted el nombre de la cuenta 1 aquí, el nombre de la cuenta 2 acá, el valor de la una acá y el valor de la otra acá. Entonces el asiento de contabilidad le va a facilitar a usted determinar los valores de una manera más adecuada y que su transacción quede en equilibrio. A la final, contablemente es más bonito y estético, ordenado, metódico y sistemático el utilizar el asiento de contabilidad. Es por estas razones. Entonces ustedes aquí ya tienen un modelo de asiento de contabilidad. Sin embargo, para los ejercicios ustedes pueden, como yo les dije ahí en la descripción, ustedes pueden utilizar tanto el asiento contable como las cuentas T. Para mí no hay ningún problema siempre y cuando pues la información sea comprensible. Entonces, vamos con la transacción. 20 de junio, la empresa XYZ compró 50 artículos para la venta. Entonces, estoy hablando de inventarios. Como estoy hablando de inventarios, debo tener en cuenta que estoy hablando de un activo. ¿De activo de cuál? Un inventario. Inventario. Y ese tipo de inventarios, ¿cuáles son? Mercancías no fabricadas por la empresa. La empresa adquirió esas mercancías. ¿Por qué? Porque las va a destinar para la venta. Si la empresa fuera una empresa, aquí me faltó de pronto aclarar que la empresa es una empresa comercializadora, es decir, se dedica a comprar y vender, no a transformar las mercancías. Si una empresa es productora y compra materias primas, entonces no lo va a manejar en esta cuenta de mercancías no fabricadas por la empresa, sino en materias primas. Entonces, para aquí no, esa cuenta de las materias primas, inventarios en proceso, lo vamos a ver con más detalle en el curso de contabilidad de costos. Allí se le va a dar un manejo más amplio a este aspecto. Entonces, aquí estoy identificando los elementos de los estados financieros que intervienen en la transacción. Entonces, por un lado está adquiriendo unos inventarios. Por el otro lado me está diciendo, mire, esas mercancías están sujetas al impuesto del valor agregado o el impuesto por pagar, que es el IVA. En este caso, el IVA es un pasivo, está representando un pasivo. Pero si nos detallamos más a mirar a lo que hace referencia el impuesto al valor agregado, está refiriendo, digamos, si miramos en el estatuto tributario, allá en el PDF les estoy indicando unos artículos o que indaguen más sobre el mismo, se está diciendo que el IVA se genera por las ventas de las mercancías, se va a causar o se va a generar el impuesto por vender artículos, por vender o prestar servicios. Y allá en el estatuto tributario pues va a estar clasificado y descrito al detalle qué tipos de actividades son las que están sujetas y cuáles no. En este caso, la mayoría de situaciones de ventas siempre van a estar, la mayoría, sujetas con el impuesto del IVA. Que el impuesto del IVA tiene diferentes tarifas, en este caso no lo vamos a mirar, vamos a manejar la tarifa general. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y compra ciertos artículos y usted mira en detalle su factura, usted le van a discriminar el valor como tal del inventario, de la mercancía que usted adquirió y el valor del impuesto. El valor del impuesto del IVA, dice I más IVA del 16%. En este caso, entonces estoy diciendo que estas mercancías en el impuesto valen 20 millones de pesos. ¿Por qué las registro en el debe? Porque si miramos la dinámica, estoy diciendo es un activo, ¿dónde nace, dónde se origina? Por el lado del débito.
Entonces, por eso yo le registro en el lado del débito 20 millones, porque está recibiendo la empresa unas mercancías. Por el otro lado, lo que les decía del impuesto, el impuesto se genera es en las ventas. Como en este caso la empresa está es adquiriendo y comprando, la obligación de pagar el impuesto no es de la empresa XYZ, porque esa es la que está comprando, sino del vendedor. Pero como el vendedor le debe discriminar en la factura al comprador el impuesto, en este caso XYZ, que es el que está adquiriendo la mercancía, debe también representarla como un IVA por pagar, pero no como un impuesto generado, sino como un impuesto descontable. ¿Por qué? Porque se dice impuesto descontable, porque la norma tributaria estableció que las empresas que estén adquiriendo mercancías de las cuales va a utilizar en su actividad principal, de ellas tiene derecho a descontar el impuesto que le hayan cobrado. Es decir, que cuando al final la empresa vaya, en el momento en que vaya a liquidar el impuesto del IVA, pues lo puede tomar como un menor valor a pagar. Esto también es para evitar la duplicidad en el cobro del impuesto, porque si la empresa aquí también estuviera relacionándolo en el haber, si lo tenemos aquí en cuenta el movimiento del pasivo que nace o se origina o aumenta, entonces estaríamos diciendo que esta empresa estaría obligada a pagar el impuesto, lo cual no es cierto porque la empresa lo que hizo fue adquirirlo. Y al adquirirlo, pues está indicando que él no tiene la obligación de pagar el impuesto, que el que tiene la obligación es el vendedor. En este caso, XYZ es el comprador. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, que cuando se esté adquiriendo mercancías grabadas y que hacen parte de su actividad principal, se va a generar el impuesto, pero como un impuesto descontable. Como es un impuesto descontable, yo no lo puedo colocar en el haber como una obligación que tenga que pagar la empresa XYZ, sino como una disminución de su deuda hacia futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo el valor bruto, es decir, sin impuestos de la mercancía que me vendieron, y le determino el 16%, la tarifa de impuesto. A la final, bueno, yo estoy diciendo, bueno, estoy teniendo un inventario, también estoy diciendo que el IVA no es responsabilidad mía, sino que es un descontable, yo después a futuro lo voy a descontar de mi IVA por pagar a la DIAN. Cuando yo haga la relación y determine los saldos de la cuenta del IVA por pagar, ahí me harán la disminución por haber adquirido esa mercancía que estaba grabada, y yo digo, bueno, pero esto no está en equilibrio, pues porque me hace falta reconocer que yo debo pagarle al vendedor, a mi proveedor debo pagarle las mercancías, lo que me entregó. Entonces en este caso también voy a reconocer un pasivo, porque es una obligación. Y en este caso se llaman cuentas por pagar, o denominamos proveedores. Proveedores nacionales, proveedores internacionales, pero son proveedores. Como es una obligación que se está generando de pagar, yo debo sumarle el valor de la mercancía bruta más lo del impuesto, porque el impuesto yo no lo voy a terminar pagando, se lo debo pagar o se lo debo dar es al vendedor, porque al final el responsable de entregar ese dinero a la DIAN es el vendedor. Entonces por eso es que yo lo relaciono de esta manera. Y si ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí en el asiento contable como tal se está cumpliendo el principio de la partida doble y estoy relacionando los elementos y los valores que intervienen en la transacción. Listo. Ahora miremos una situación, formas de pago de contado. Cuando a usted le dicen que se está pagando de contado puede ocurrir dos situaciones. Una que le digan que es en efectivo u otra con transferencia bancaria o con cheque. Entonces, si es en efectivo por un monto pequeño, un monto razonablemente pequeño, que no implique un riesgo de seguridad, entonces siempre vamos a manejar es la caja. ¿Sí? En vez de salir el pago con los bancos, lo vamos a manejar es con la caja, cuando es un monto pequeño. Si es un monto grande que implique el riesgo de las personas que manejen el dinero en efectivo, entonces lo vamos a manejar es con la cuenta de bancos
denominándolo una transferencia bancaria, o si se maneja también la empresa paga con cheque, entonces también se van a afectar la cuenta de bancos. Ahora, si se dice que en vez de pagarse contado, se paga con crédito, entonces podemos ver el registro de la siguiente manera. Espera un momento, que aquí arriba, yo sí decía que aquí abajo cuando algo le estaba diciendo que hacía falta algo aquí. Aquí arriba, y nadie me dijo nada, se está pagando es con una transferencia bancaria. Aquí estaba diciendo, mire, estoy reconociendo una cuenta por pagar al proveedor, pero en esa misma fecha yo también puedo incluir dentro de mi registro, por el fenómeno de la causación, todo esto. Voy a borrar un momento esto. Y voy a incluir ahora sí el pago. Yo aquí no había pagado y estoy diciendo estoy pagando con transferencia bancaria. Si estoy pagando con transferencia bancaria, yo estoy afectando una cuenta de los bancos, un activo, porque estoy sacando el dinero del banco. Los bancos. Y estos 23.200.000 se afectan en este lado. Pero también estoy teniendo en cuenta que estoy cancelando la deuda. Entonces, si pueden dar cuenta en la transacción, pues estoy manteniendo el equilibrio contable, es decir, el principio de la partida doble se está cumpliendo ahí de todas maneras. Lo que si ustedes a la final se dan cuenta, o ponen atención, la cuenta del pasivo se creó, pero a la vez ese mismo día se extinguió. Es decir, que si yo sacara un resultado o determinara en una cuenta T, el saldo de dicha cuenta, es decir, yo hago una cuenta T de la cuenta por pagar. En este lado estoy afectando 23.200.000 y por el otro ese mismo día 23.200.000. Si yo a la final sacara la sumatoria de esto, pues se va a mantener igual. Y si yo les dijera saquen el saldo, es decir, sacar el saldo es tomar los débitos y quitar los créditos, o los créditos quitar los débitos, pues a la final esto me va a quedar en ceros. Es decir, que a la final hubo un efecto neto en la cuenta por pagar de los proveedores. Entonces, muchas veces, en los registros se omiten este tipo de situaciones. Digamos que a la final, cuando se consolida la información, sí es importante dejar claro esta situación, que es la causación. Causa, pero a la final se extingue. Para los registros, ustedes lo pueden manejar de ambas maneras o directamente. Para mí no hay ninguna dificultad en esto, digamos que para aprender la dinámica contable, que solamente ustedes lo dejen directamente con el banco. Digan, no, directamente del banco yo saqué los 23.200.000. O lo pueden dejar de la otra manera, haciendo el efecto o reconociendo el efecto de la causación, que se causó una cuenta con un proveedor, pero también ese mismo día se extinguió. Eso no hay ningún problema en ello. Lo pueden manejar de ambas maneras. Ahora sí lo que se está diciendo, que en vez de pagarse contado, se queda debiendo o se pacta crédito. Entonces el registro sería de la siguiente manera. No lo voy a repetir porque aquí ya lo estaba relacionando, que simplemente como lo tenía inicialmente, de esta manera. En vez de mandarlo al banco, yo lo estoy reconociendo como una cuenta por pagarle en el pasivo al proveedor por 23.200.000 en el haber. Ahora, este tipo de situación. Si yo estoy diciendo que hay una mezcla de pago de contado y de crédito, entonces debe haberse la mezcla de las dos cuentas, tanto del pasivo de la cuenta por pagar al proveedor como de los bancos o de la caja. Entonces aquí se está diciendo, mire, paga el 20% con transferencia bancaria y el resto a 30 días, crédito a 30 días. Entonces, ¿qué ocurre aquí en la transacción económica? Entonces, esto mismo de acá se va a repetir. El activo
Las mercancías las reconozco en el debe y el pasivo del IVA descontable en el debe también por los 3.200.000. Acá va a haber la mezcla entre el activo y el pasivo. En el activo con los bancos está diciendo cuánto, que el 20% se paga con transferencia bancaria. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Sumar el valor de las mercancías brutas más el impuesto, multiplicarlo por el 20%. Eso es lo que yo voy a pagar en ese momento. El día 20 de junio. El día 20 de junio yo pagaré el 20% con transferencia bancaria y el crédito a 30 días, es decir, voy a dejar una cuenta por cobrar. Entonces aquí se cuenta una cuenta por pagar, perdón, a los proveedores. ¿Cuál será el valor que yo quedo debiendo? Pues el tomar el valor bruto más el impuesto menos lo que yo ya había pagado. Y ahí se mantiene la transacción en equilibrio, cumpliendo la partida doble y relacionando lo sucedido al 20 de junio. Ahora, si se registra ya como tal el pago a los 30 días, esto va a ocurrir el día 20 de julio. Entonces, ¿qué ocurre el día 20 de julio? En que yo la cuenta por pagar a los proveedores la voy a cancelar. Recuerden las dinámicas de las cuentas. Miren, pasivos disminuyen, se extinguen o cancelan por el lado del débito. Entonces es lo que ocurre acá. Cuenta por pagar a los proveedores disminuye o se cancela y de los bancos voy a sacar el dinero. Esos 18.560.000, porque también está ocurriendo eso, que disminuye un activo, porque estoy sacando recursos pues para pagar esa obligación. Listo, esto por el lado de las compras de las mercancías. Ahora ya para finalizar y terminar, veamos una situación en donde se hace venta de mercancías. Ahora estamos poniendo en la otra situación. En esta estábamos mirando cómo se hacían las compras. Ahora miremos qué ocurre cuando la empresa efectivamente hace una venta. Ahora, suponga que el día 24 de junio esta misma empresa XYZ, vende, ojo, 20 artículos por este valor de acá, 12 millones de pesos más IVA del 16%. Tenga en cuenta que la forma de pago fue así, 15% en efectivo, 20% con transferencia bancaria y el resto a crédito de 20 días con cheque. Ustedes dirán, este es un ejercicio en el cual quise combinar aspectos más complejos, pues para que ustedes tuvieran más en cuenta los elementos que más intervienen. Sí, para que ustedes vean que no solamente el profesor va a explicar lo más sencillo, sino también hacia lo más complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Día 24 de junio, ¿qué se está haciendo? Vendiendo mercancías. Listo. Estoy vendiendo mercancías. Cuando la empresa está vendiendo mercancías, debe reconocer que se va a ver afectados sus ingresos, porque de alguna forma la salida de la mercancía es para obtener unos ingresos. Y esos ingresos, pues obviamente siempre va a estar por encima de su costo. Entonces en este caso estoy diciendo, mire, son 20 artículos, los cuales los estoy vendiendo por un valor de 12.800.000. ¿Sí? Es el valor total. ¿A cómo estoy vendiendo cada artículo? ¿Cuánto me costó cada uno? Uno dice, bueno, ¿y a la empresa cuánto le costó? Tenga en cuenta que aquí el 20 de junio compró 50 artículos y los compró a un valor de 20 millones de pesos. Entonces, importante que para los que vieron realización de inventarios, hacer descargue de inventarios. Dije, yo compré 50 artículos, ¿no? Y los compré ¿a cuánto? A 20 millones de pesos. Son 20 millones de pesos que la empresa compró como un valor total, o pongámoslo en este valor, no, sí, total.
de esas mercancías. Ahora saquemos el valor unitario por cada una de las mercancías que se van a vender y de las mercancías eh, adquiridas en su momento. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí la empresa le costó, esas mercancías están valoradas en sus inventarios a 400.000 pesos cada una. Y aquí los artículos que va a vender los está vendiendo a 640 pesos. Entonces ahí usted puede darse cuenta que la empresa, que la empresa pues va a generar una ganancia. Si yo saco la diferencia entre cada uno de ellos, pues yo estoy determinando la utilidad por unidad. Entonces usted se puede dar cuenta que la empresa se está ganando 240 pesos por cada unidad que está vendiendo. Si yo determinara eh, ¿qué tanto es eso? Está ganando un 60%, ese es el margen de utilidad. Es decir, que a su costo le está adicionando un 60% más para poder ganar y no hacer lo que popularmente dicen, que está vendiendo pan, que está comprando pan para vender pan. Compra pan a 1.000 pesos para vender pan a los mismos 1.000 pesos. Entonces esto es importante cuando hagan los registros tener en cuenta esto. Aquí está vendiendo. Ojo, está vendiendo 20 artículos al valor de 12.800.000. Pero si miramos valor unitario, estoy diciendo que lo está vendiendo a 640, pero que tuvieron un costo de 400.000 pesos. La empresa en su registro anterior, en sus inventarios, lo registró por este monto. Al momento en que haga la venta y la salida de la mercancía, debe reconocer también este mismo valor. Ahora, reconozcamos qué es lo que está ocurriendo con la transacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me está diciendo que está pues vendiendo una serie de artículos. Si está vendiendo, entonces pues debe reconocer unos ingresos. Ingresos por ventas. Y eso se denomina en el código el plan único de cuentas como comercio al por mayor y el por menor. Que me está diciendo cuánto está vendiendo, 12.800.000. Va a especificar es el valor bruto. Recuerden que aquí también se va a generar en pasivos. El pasivo en este caso va a ser el IVA por pagar, y en este caso, como es el vendedor, es el que tiene que generar el impuesto. El impuesto es generado. En este caso estamos viendo la situación contraria de lo que acaba de ocurrir. Aquí para mí como comprador es un IVA descontable. Ya como vendedor yo debo generar el impuesto porque voy a ser el responsable de pagarlo y declararlo a la DIAN. 1.800.000 por el 16%. Tarifa general. Entonces, todo es el valor que se va a facturar, que en este caso son de 14.848.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Me está diciendo que recibe un 15% en efectivo. Entonces, en este caso, voy a afectar la cuenta de activos o de activo, bancos. Me está diciendo 15% en efectivo. Perdón, 15% en efectivo. Entonces puede ser la caja, no con transferencia, sino directamente. Cuando lo estoy recibiendo directamente, pues obviamente debo tener en cuenta, como al ser efectivo, yo no lo voy a consignar inmediatamente en el banco, sino que lo voy a guardar en la caja menor o en la tesorería de la empresa. Al valor de la venta, es decir, el valor bruto más el IVA, yo le debo determinar ese 15%. 15% en efectivo, esto es lo que recibo en efectivo. También ocurre con transferencia bancaria. Entonces, activo en el banco
voy a recibir un 20%. Entonces lo mismo, tomo el valor bruto más el valor del impuesto por el 20%. Y finalmente voy a indicar que, mire, le borro todo esto, que el resto es a crédito de 20 días con cheque. Como esto también es un activo porque la empresa le está generando el derecho de cobrar una cuenta, cobrarle a quién, al cliente. Es un derecho que la empresa tiene y los derechos son bienes controlados por la organización. En este caso, el valor de lo que me queda debiendo es tomar el valor de la venta, darle pues lo que ya me había pagado tanto en efectivo con la transferencia bancaria. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, pues la transacción de la venta como tal queda equilibrada. Entonces, si se pueden dar cuenta, 9.651.200 como clientes. La parte de la caja lo que recibió en efectivo y el banco los 2.969.600. Ahora, debo también registrar la salida de la mercancía del inventario. Para ello, ¿qué es lo que hago? Para eso es que fue esta cálculo que se hizo aquí. ¿Para qué? Porque si yo digo, bueno, yo lo estoy sacando, me está ingresando unos recursos, hay un flujo de entrada de recursos por la venta que yo hice de mi actividad económica. Pero también debo reconocer que para haber obtenido esos ingresos yo debía haber hecho un costo o un gasto, un sacrificio de recursos. Y ese sacrificio de recursos se ve con la salida de los mismos. ¿Y cómo se ve esa salida de los recursos? Pues como hay un movimiento de recursos hacia afuera, pues yo debo relacionar un gasto, costo. En este caso es el costo de ventas. Ese costo de ventas también está relacionado con el comercio al por mayor y menor. Pueden dar cuenta tanto la cuenta de ingresos como de costos o gastos están relacionados con el mismo concepto de comercio al por mayor y al por menor, porque esto es una empresa comercializadora. En este caso, ese costo, ¿cuál es? Pues el de tomar estos 400.000 pesos y multiplicarlos por las unidades que yo vendí, las cuales son 8 millones de pesos. Y además, yo debo reconocer que, bueno, sí hay un flujo de un recurso de salida porque ese ingreso para poderlo obtener, yo debía haber hecho el sacrificio de un recurso. Y ese sacrificio, ese recurso, ¿cómo estaba representado? Pues con un activo. ¿Un activo en dónde? En los inventarios. Como mercancías no fabricadas por la empresa. Y como está disminuyendo, está saliendo, pues lo va a afectar por el lado del crédito o del haber. Y aquí pues se puede ver el efecto de la transacción. ¿Por qué por estos 8 millones? Porque aquí lo que estaba determinando era el costo de las mercancías, de lo que yo ya había tenido aquí ingreso. Si ustedes van a determinar la utilidad, aquí está, 240.000 pesos por unidad. Y si la quiero determinar de manera global, pues es tomar estos 12.800.000 y quitar este costo de acá. Son 4.800.000. Esa es la utilidad que obtuvo la empresa en esta transacción. Ahora, recibo del dinero del crédito a los 20 días. Entonces, si es a los 20 días, la fecha es el 14 de julio, porque mire, aquí fue el 24 de junio. 20 días después es el 14 de julio. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver afectado? Por un lado, voy a haber visto que voy a recibir un dinero. ¿En dónde? Puede ser en el banco. Pues aquí lo dice el ejercicio. 20 a 20 días con cheque. Si lo estoy recibiendo con cheque, lo va a recibir inicialmente es en la caja. ¿Por qué? Porque en la caja, porque usted no lo va a depositar inmediatamente, sino cuando la empresa, ya por las políticas que maneje en tesorería, lo mande a consignar, pues hasta esa fecha en que efectivamente ingrese al banco lo va a recibir.
Aquí como le están pagando con cheque, la empresa lo va a custodiar o la va a guardar en la caja menor o en la tesorería hasta que lo vaya a consignar. Y también pues habrá afectado por la cuenta por cobrar de los clientes. Entonces, por un lado voy a recibir el valor que me estaba adeudando en la caja con el recibir el cheque y por el otro lado voy a cancelar esa cuenta por cobrar. Aquí ustedes pueden ver el registro de la transacción como tal. Aquí va a hacer una apreciación para decir que es cheque por las condiciones que anteriormente les mencioné, que como no se recibe inmediatamente el cheque en el banco, la empresa lo custodia hasta los días X que por políticas maneje la misma y lo mande consignar. Entonces, como pueden ver, estimados estudiosos, estos son, digamos, la explicación de las dinámicas que se manejan en las cuentas contables, la manera de hacer los registros y las transacciones más comunes que es con las compras y las ventas de las mercancías. Ahora sí, ya con ello ustedes pueden realizar sus ejercicios sin ninguna dificultad.